Amén, gloria a Dios. Bueno, acabamos de terminar nuestra escuelita de verano para los niños, como han visto aquí en el video, y damos gracias a Dios por todos aquellos que invirtieron de su tiempo y ayudaron para que los niños fueran ministrados. Gloria al Señor. Antes de que entremos a la palabra, quiero solamente compartir una escritura rápidamente en Efesios capítulo 4, verso 11. Dice la Biblia que Dios constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios se ha propuesto que nosotros recibamos instrucción de la palabra para hacernos crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. Y en el verso 15 dice, y que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El fin de todo crecimiento, de toda jornada espiritual cristiana es ser y llegar a ser como Cristo cada día más y más. ¿Puede decir amén? Todos aquellos que nos están viendo en línea, les damos la bienvenida esta mañana. Como les dije la semana pasada, este es el mes de julio que yo como pastor principal tomo quizá durante el año para descansar y también para poder preparar para las series que vienen adelante. Así que en este tiempo están algunos de los líderes de nuestra congregación compartiendo. Esta mañana tenemos al hermano Jesse, que va a venir a compartir. Jesse Pérez, quiero que lo reciban en el nombre del Señor y él va a traer la palabra esta mañana. Hermano Jesse, ¿está listo? Y el hermano Jesse no ha predicado mucho en español, pero aquí lo tenemos esta mañana. Gloria al Señor. Gloria a Dios te ayude, Padre. Gloria a Dios, amén. Si me escuchan bien. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios en esta mañana? Amén. Pues en esta mañana, como dijo el pastor, mi nombre es Jesús Pérez, pero los que me conocen, mis amigos, me dicen Jesse. Así es que yo generalmente asisto a la congregación, al servicio de inglés más bien. Pero en esta mañana se me dio este privilegio, ¿verdad?, de traer palabra. Y lo considero verdaderamente un privilegio, ¿verdad? Así que le doy gracias a Dios por nuestro pastor Danny que me da esta oportunidad. Quería darle la bienvenida nuevamente a cada uno de ustedes que nos acompañan en esta mañana y también a los que nos acompañan en línea. Quería darle una muy buena bienvenida. Amén. Entonces, bueno, al contemplar qué voy a traer en esta mañana, pues yo revisaba sermones pasados de nuestro pastor y pues es algo muy especial, ¿verdad? Porque me pongo a pensar, ¿qué le voy a traer a esta congregación? Que es una congregación madura, y lo digo porque sé que en esta congregación se predica palabra, ¿verdad? Doctrina sana, ¿verdad? No está, a veces el pastor lo dice, ¿verdad?, como es y lo cual debe de ser, ¿verdad? Entonces me pregunto, ¿qué le voy a traer a esta congregación que ya conoce quizás por muchos años? Pero si estás aquí por primera vez también, estoy seguro que la palabra de Dios, ¿verdad?, como dice, no vuelve vacía. Amén. Entonces, yo miraba algunos temas, ¿verdad? Y uno de ellos era la severidad de un Dios bueno. El pastor Danny, como les decía, trajo este mensaje hace tiempo y descubrimos, ¿verdad?, que Dios es un Dios bueno, pero también es un Dios severo, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer, verdad? Conociendo esta verdad de Dios, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar en cuanto a este Dios que nos llama? Amén. Después trajo otra enseñanza que dice, siendo un verdadero cristiano. ¿Qué es ser un verdadero cristiano? Y bueno, en esa mañana aprendimos, ¿verdad? Descubrimos que todos somos llamados. Digan conmigo, todos. Todos somos llamados. A veces pensamos, bueno, es que el Señor no me ha llamado a mí, o el Señor no me envió a mí en esta área o en aquella, ¿verdad? Pero en esa mañana aprendimos que la verdad es que todos somos llamados. Después, Pastor Danny trajo el secreto de tu fuerza. Y a mí me encantó mucho esta enseñanza porque es una enseñanza de suma importancia. Vimos que José no buscó la guianza de Dios, ¿verdad? Tomó unas decisiones
y el pueblo pagó el precio, ¿verdad? Hizo un pacto con los enemigos de Dios y hubo muchas consecuencias. Vimos como también Samsón jugó con su llamado. Samsón tenía un llamado, pero él jugó con ese llamado, jugó con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y hubo consecuencias trágicas, le costó la vida, ¿verdad? Vimos como David también en esta historia, cómo él estaba ocioso, estaba, digamos, inactivo, paseándose por el palacio, ¿verdad? En un tiempo en que debería estar en la guerra, en el campo de la batalla, ¿verdad? Y a causa de este descuido, pudimos ver cómo también cayó y trajo consecuencias a su vida y a la vida de otros a su alrededor, ¿verdad? Y eso también puede suceder, ¿verdad?, a nosotros. Y esta historia me gusta mucho porque a veces, ¿verdad?, pensamos pues eso le sucede a todo el mundo, ¿verdad? Todos caemos, y la verdad es que sí, pero le sucedió en un tiempo en su vida cuando él ya había caminado muchos años con el Señor. Así es que así nos pasa también a nosotros. Pensamos que porque ya tenemos mucho con el Señor, ya a ciertas cosas no nos afectan o no nos van a suceder a nosotros. Pero él ya había matado a sus gigantes, ya había peleado muchas batallas, pero aún así vemos que se descuidó y que cayó. De igual manera, la iglesia hoy en día puede estar inmovilizada, puede estar ociosa, ¿verdad? No en el campo de la batalla como debe de estar, ¿verdad? Y nos descuidamos. Existe esta posibilidad aún para los que están maduros en el Señor. Ayer comentaba yo con Roberto muchas cosas y me gustó mucho algo que dijo y lo voy a tener que repetir, ¿verdad?, porque es muy cierto. Dice, ¿verdad?, que a veces pensamos, ¿verdad?, como les digo, que estamos maduros y no nos suceden algunas cosas, pero él dijo, ¿verdad?, estás tan maduro que ya hueles a podrido, dijo el brother. Y que es cierto, ¿verdad? Puede ser porque no porque caminamos muchos años con el Señor estamos, ¿verdad?, libres de algunas cosas. Por lo tanto, el cristiano de hoy, ¿verdad?, a causa de esto, los descuidos, ¿verdad?, las tareas de la vida, todo lo que nos rodea, los problemas, vamos a ver una historia que habla de tormentas, ¿verdad?, de olas, de tantas cosas que pueden suceder en la vida, y por lo tanto nos descuidamos, ¿verdad? Estamos, ¿verdad?, viviendo derrotados, cansados, simplemente, ¿verdad?, a veces inefectivos en cuanto a las cosas de Dios, ¿verdad? Y descuidamos esto. Entonces, ¿por qué sucede esto? Bueno, muchas veces es porque no obedecemos. Entonces, en esta mañana vamos a ver a un personaje, ¿verdad?, en la Biblia muy conocido. Y cuando yo leía esta historia dije, pues solamente voy a leer los primeros versículos y luego voy a dar un resumen, pero ayer platicaba con otra persona y para mi sorpresa comentábamos, ¿verdad?, de una historia que trajo el pastor Denny, y era la historia de Samsón, y para mi sorpresa ellos no habían escuchado tantos detalles, ¿verdad?, de esa historia. Entonces dije, bueno, voy a leer todo el capítulo. De todos modos es un capítulo pequeño, ¿verdad? Es un libro pequeño, simplemente tiene 4 capítulos. Así es que vamos a abrir nuestras Biblias en Jonás. Este personaje en la Biblia, ¿verdad?, es muy conocido, como le dije, pero tomó algunas decisiones que trajo también consecuencias a su vida, y no solo a la de él, sino a otros, ¿verdad?, a su alrededor. Dice en Jonás capítulo 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te doy, Señor, por este privilegio, Señor, de estar aquí en tu casa, Señor. Te pido, sabemos que tu presencia está aquí, Señor, ya, Padre. Te pido que tú nos guíes, Señor, que nos abras nuestra mente, nuestros oídos, Señor, nuestros ojos para ver
a tus verdades, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros en esta mañana. Recibe tú toda la honra y toda la gloria, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice ahí en el versículo 3, ¿verdad?, que Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. Ahora yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué hace esto Jonás? Bueno, para entender esto, vamos a ver un poquito un trasfondo, ¿verdad? En la historia sabemos que Dios iba a juzgar al pueblo de Israel. Y Dios iba a usar este pueblo, ¿verdad?, de Nínive. Nínive era la capital del pueblo de Asiria. Dios iba a usar a los asirios para juzgar al pueblo de Israel. Entonces, vemos que Jonás tenía un dilema, ¿verdad? El dilema era, bueno, número uno, si va y se arrepienten, Dios iba a usar ese pueblo para juzgar a Israel. Jonás, siendo hebreo, ¿verdad?, no quería que esto sucediera. Vemos también que si no se arrepienten, pues seguramente lo matan, ¿verdad? Si leemos el libro de Nahum, nos damos cuenta que este pueblo de Asiria, este pueblo de Nínive, era un pueblo muy malo, ¿verdad? Era un pueblo feroz, como se dice, derramaba mucha sangre, amén. Entonces, era un pueblo malo. ¿Qué pasa cuando una persona no conoce de Dios y es mala y uno le trata de hablar de las cosas de Dios? Estamos arriesgando, ¿verdad? Y Jonás estaba seguro, seguro y me matan. Así que Jonás huyó de la presencia de Dios. Ahora, una cosa aquí, sabemos que Jonás era un hijo de Dios, era un predicador, era un profeta. Sabemos que no podemos huir de la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir la palabra de Dios con esto? Bueno, podemos huir de la presencia de Dios cuando no nos sometemos a su voluntad. Cuando no nos sometemos a su voluntad, Jonás huyó del llamado que Dios tenía para su vida. Y sabemos que todos nosotros, cada uno de nosotros en esta mañana aquí tenemos un llamado de parte de Dios. Como iglesia, Cristo nos da un llamado o una tarea aún más grande que la que le dio a Jonás, porque Jonás fue mandado a predicar a un pueblo, pero la iglesia de Cristo es llamado, dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Entonces tenemos un llamado aún mayor que el de Jonás. Entonces, sin embargo, muchas iglesias tienen poco interés en esta obra. Tienen poco interés en cuanto al evangelismo, ¿verdad? En la obra misionera. Y esto en sí puede ser rebelión. Amén. Sigamos leyendo ahí en el versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Válgame Dios. Fíjense lo que sucede aquí en este versículo 5, ¿verdad? Cómo los que nos rodean a veces llegan a pagar el precio por nuestra desobediencia. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Alguna vez ustedes han desobedecido a Dios? Yo creo que sí, en algún momento de nuestro caminar con el Señor, cada uno de nosotros hemos desobedecido, ¿verdad? Y hemos podido ver cómo los que nos rodean pagan ese precio. Aquí estos marineros, dice aquí, hubo en el mar una gran tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo
y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres, o sea, los bienes que llevaban. Recuerda que esta nave iba de Jope a Tarso, ¿verdad?, a llevar bienes. De esto bebían estos marineros, pero lo tuvieron que echar fuera. Entonces ahora son impactados económicamente y aún hasta sus vidas están en peligro, ¿verdad? ¿Por qué? Por la desobediencia de Jonás. Entonces, cuando tú te rebelas con Dios, los que están a tu alrededor sufren. Amén. El siervo de Dios dormía. Hoy algunos de la iglesia están dormidos, ¿verdad? Despreocupados, aun cuando los que los rodean están pereciendo. El día de hoy, las estadísticas, no sé si usted se ha puesto a ver cuánta gente muere todos los días. Parece que el número es 183,000 en los Estados Unidos solamente. 183,000 personas mueren cada día. Me pregunto, ¿cuántos de ellos mueren sin conocer al Señor? El siervo de Dios dormía. Seguimos leyendo aquí, dice, nos quedamos en el 6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos has venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Dios, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embravecido más y más. Y él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Así que Jonás reconoce, en cierta forma se vuelve suicida, ¿verdad? Dice: es mi culpa, yo soy el culpable, échenme al mar. Pero estos marineros, a pesar de que no conocían a Dios, no quisieron hacer esto, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Ellos trataron, ¿verdad?, de salvar la nave, pero no pudieron. Entonces viene, ¿verdad?, lo siguiente, ¿verdad? ¿Qué haremos contigo? Dijeron: échenme al mar. Fíjense, sigue diciendo: y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave de la tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embravecido más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Fíjense, aún en su desobediencia, Dios, ¿verdad?, usa este evento en la vida de Jonás, su rebelión, y bendice a estos hombres, a estos marineros. Ellos llegan a temer a Jehová. Amén. Dice aquí: y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Por eso, ¿verdad?, en esta mañana el título es la gracia y la compasión de Dios. ¿Cuántos están agradecidos con Dios, verdad? Porque Él es bueno, porque Él tiene misericordia para con nosotros, aún para aquellos que lo rechazan, aún para aquellos que no le conocen. Dios, ¿verdad?, es bueno.
lleno de gracia, de misericordia y de compasión para ellos. Después sigue lo siguiente: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Pero Dios envió un gran pez. ¿Saben qué hubiera sucedido de Jonás, de la vida de Jonás? ¿Qué hubiera sido de la vida de Jonás si Dios no manda este pez? A veces pensamos que esto es lo peor que le podía haber sucedido, pero realmente, probablemente él hubiera perecido en ese mar, ¿verdad? Si Dios no hubiera proveído este pez, ¿verdad? Entonces, esta historia muchas veces se conoce, ¿verdad?, por este evento específico, por el pez, ¿verdad? Y a veces algunos hombres incrédulos usan esto para decir, ¿ves? La Biblia no es verdadera porque tiene fábulas, tiene historias increíbles en ella. Aún falsos maestros enseñan. Bueno, la Biblia no toda es verdad, tiene algunos eventos, ¿verdad?, que son buenos, pero son buenos para enseñar nada más. Pero no es así, hermanos, ¿verdad? La Biblia o toda es verdad o nada es verdad. Amén. Incluso la Biblia verifica al profeta Jonás en otros libros como un profeta de Dios, hombre real, ¿verdad? Cristo mismo, Jesús mismo verifica la historia de Jonás como algo real y milagroso de parte de Dios. Cuando le preguntan, muéstranos una señal, Jesús dijo, señal no se les dará, solamente la señal de Jonás. Entonces Cristo pensaba y declaraba que Jonás era un carácter, un personaje real y verdadero. Amén. Y no nos vamos tan lejos. Al estudiar esto, yo me metí al internet y busqué, ¿verdad?, a ver si algún evento similar había sucedido, y para mi sorpresa, este mismo año, el 2021, sucedió algo muy similar. Un pescador llamado Michael Packard, de Massachusetts, en este país, en un lugar, ciudad se conoce como Cape Cod, era un pescador y había puesto trampas porque buscaba langostas. Amén. Y se metió para revisar esas langostas y sintió un golpe fuerte de algo grande, y para cuando menos pensó, todo se volvió oscuro y él pensaba, bueno, quizás es un tiburón blanco de esos grandísimos, ¿verdad? Pero no sintió dientes, sintió otras cosas, huesos, qué sé yo, y dijo, bueno, pues hasta aquí llegué, así es como voy a morir. Pero para su sorpresa, este pez grande, que resultó ser una ballena, lo escupió. Entonces, este fue un ejemplo moderno, por decir, de algo que sí puede suceder. Y sabemos que para Dios no hay nada imposible también, ¿verdad? Así es que no necesitamos más verificación que la Biblia, pero es interesante esto. Entonces, veamos al capítulo 2. Jonás, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Este hombre estaba en graves problemas, ¿verdad? Sigue diciendo el versículo 6, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú, mi vida, de la sepultura, oh Jehová, Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan. Versículo 9 dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí,
la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Vemos aquí cómo vienen las consecuencias. Jonás se encuentra en un lugar oscuro, en un problema muy grande, pero clamó a Dios y Dios lo oyó. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Porque Él es bueno. Amén. Él nos escucha y nos saca de ese lugar. Así es que si usted en esta mañana está en algún pozo, figuramente hablando, ¿verdad? En un lugar oscuro, Dios está ahí y Dios está listo para sacarte de ese lugar. En otras palabras, el lugar oscuro no necesariamente es malo si nos impulsa a regresar a los caminos de Dios. Así es que si tú estás en ese lugar, mi hermano, hay esperanza. Esa situación que Dios ha permitido en tu vida puede ser lo que ayude o inicie tu regreso a casa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en tierra. Y me pregunto, ¿estamos fuera de la voluntad de Dios? Muchas veces no pensamos que lo que estamos pasando es por causa de Dios. Y no que Dios traiga problemas a nuestras vidas, pero cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, vienen los problemas. Amén. Vienen los problemas, viene la lucha, viene la prueba. Y Dios lo permite. ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? ¿Cuántos han escuchado de la disciplina de Dios? Amén. Dios nos disciplina. Si tú eres de Dios, Dios te ama y va a venir la disciplina. ¿Por qué? Porque Él no quiere perderte. Él quiere que tú vuelvas a sus caminos, que vuelvas a su voluntad, que vuelvas y ejerzas esa tarea la cual Él te ha llamado. Amén. Entonces vienen las consecuencias, pero Jonás se arrepintió y Dios se movió. Muchas veces queremos que Dios se mueva sin nosotros primero habernos movido, ¿verdad? Pero Dios no se mueve. Dios es el mismo. ¿Cuántos creen que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Es el mismo, Él no cambia. Y vemos en el siguiente capítulo esto. Dice en el capítulo 3, dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Es el mismo mensaje. ¿Sí notaron eso? El mismo mensaje que en el capítulo 1. O sea que Dios no cambia. Así que si tú, hermano o hermana que nos visitas en esta mañana, si nos estás viendo en línea, estás esperando que Dios se mueva o que Dios cambie de opinión porque no te gusta el llamado que te dio o la situación en la que estás, déjame decirte una cosa, vas a esperar mucho tiempo porque Dios no cambia. Y qué bueno, porque Él es un Dios misericordioso, ¿verdad? Pero también, como vimos en lecciones pasadas, es un Dios severo. Amén. Entonces, vemos también aquí en el capítulo 3 la gracia y la compasión de Dios. Fíjense bien lo que sucede después. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Qué bueno es Dios. Fíjense, la gracia y la compasión de Dios reinstituye a Jonás, ¿verdad? Porque él estaba en desobediencia. Jonás se arrepiente, le ora a Dios. Dios lo salva de una muerte física segura, lo salva de eso, ¿verdad? Lo llama, lo reinstituye como profeta de Dios, le da palabra. Dios nos ha dado palabra a cada uno de nosotros y luego lo unge, le da poder
Porque fíjense lo que sucede. Este mensaje es un mensaje muy sencillo. Fíjate lo que decía Jonás. Dentro de 40 días Dios destruirá a este pueblo. Ese era el mensaje. Se fue toda la ciudad. Era una ciudad grande, diciendo, dentro de 40 días Dios va a destruir esta ciudad. Es un mensaje sencillo, ¿verdad? Muchas veces pensamos que tenemos que tener un mensaje elocuente, pero no somos nosotros los que cambiamos a las personas, sino Dios, por medio de su Espíritu, por medio del poder de Dios, es que la gente, el corazón del hombre es cambiado. Así que no te desanimes, no pienses que no puedes. Si Dios te ha llamado, cuando Dios llama, Dios equipa. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Cuando Dios te llama, Él te equipa para llevar a cabo la obra en la cual Él te encomendó. Entonces vemos aquí como este mensaje era sencillo. Así es el Evangelio, hermanos, es un mensaje sencillo. El mensaje de Juan el Bautista era sencillo, era un mensaje de arrepentimiento. Cristo, cuando hablaba con la gente, hablaba en una manera muy simple que todos podían entender. Es un mensaje sencillo. Aquí Jonás trae un mensaje sencillo. Aún sin embargo, todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, dice más adelante que el rey se quita sus vestiduras, se viste de cilicio y proclama ayuno a todo el pueblo. Ese es el poder de Dios, hermanos. Cuando uno decide, sí, yo haré lo que tú me envías. Yo no creo que yo soy el más capacitado en esta iglesia, pero cuando el pastor vino y me dijo, puedes traer un mensaje, al principio sí nos asustamos, nos ponemos nerviosos, pero si queremos serle fiel a Dios, ¿verdad? Tenemos que decir, como otros grandes en la Biblia, heme aquí, envíame a mí. Amén. Entonces, todos tenemos esa capacidad, hermanos. ¿Por qué? Porque todos hemos sido, ¿verdad?, depositado en nosotros el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Cuántos creen eso? Si tú eres salvo, si tú eres hijo de Dios, tienes el Espíritu Santo contigo. Y ese poder viene a ser realizado cuando tú abres tu boca, cuando tú obedeces a Dios y das el Evangelio, el mensaje de salvación. Y eso fue lo que hizo Jonás. Mensaje sencillo, pero todos aceptaron y recibieron bendición. Entonces, vemos la bondad de Dios aquí en el capítulo 3, ¿verdad? Vemos cómo, ¿verdad?, Dios es bueno y hay suficiente gracia para todos. Fíjense bien, Dios perdona a los marineros. ¿Amén? Dios perdona a los habitantes de Nínive, los cuales ya vimos que era un pueblo duro, pueblo malo. Y Dios perdona a Jonás. Y Dios puede perdonarte a ti si tú que estás viendo o que estás aquí no conoces de Dios. No importa qué tan vil seas o creas que seas. Quizás dirás tú, pues yo he hecho mucho malo, Dios no me puede perdonar a mí. No, en Isaías 1:18 dice, aunque tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Dios tiene suficiente gracia para todos, hermanos. Lo tuvo para Jonás, lo tuvo para todo el pueblo de Nínive, lo tuvo para los marineros y lo tiene para ti y para mí. Amén. Entonces, Dios es bueno. Pero fíjese lo que sucede. Y ya para terminar en el capítulo 4, sigamos leyendo allí. Dice, bueno, vamos al versículo 10 y terminamos el 3. Dice, y vio Dios que hicieron que se convirtieran de un mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Entonces Dios ve la reacción del pueblo y se arrepiente y no manda juicio. Pero en el capítulo 4 dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Se enojó. Debe de haber gozo en la vida de un creyente. Dice la Biblia que cuando una persona se arrepiente hay fiesta en el cielo. Debe de haber gozo. Pero fíjense, el siervo de Dios se enojó. ¿A qué grado puede llegar el corazón de un hombre, hermano, hermana?
que se enoja cuando las cosas no van como ellos esperan, ¿verdad? En lugar de que haya gozo, hay enojo, coraje. Entonces podemos caer, aún cuando somos maduros en el Señor, podemos caer en una actitud equivocada. Jonás tenía esta actitud equivocada. No quería que la gracia de Dios se manifestara en las vidas de sus enemigos. Qué tremendo, ¿verdad? Eran sus enemigos, pero fíjense, Lucas 6, 27 y 35 nos enseña que debemos amar a nuestros enemigos. Debemos de amar aún a nuestros enemigos. Entonces tenía aquí una actitud equivocada. Sigue diciendo, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Entonces ahora sabemos la verdadera razón, ¿verdad?, por la cual él no quería ir, porque él conocía a Dios. ¿Y cuántos de nosotros podemos decir, gracias Señor, porque tú eres, fíjese bien las características de nuestro Dios, dice, tú eres Dios clemente, eres Dios piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia. ¿Dónde estaríamos nosotros? ¿Dónde estarías tú? ¿Dónde estaría yo si no fuera por la gracia, la misericordia de Dios? Amén. Dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Otra vez. ¿Cómo le gusta a Jonás, verdad? Yo creo que Jonás, si existiera el día de hoy, estaría bueno para Telemundo, ¿verdad? En las novelas. Es bien dramático el siervo aquí de Dios, ¿verdad? Mátame, dice, quítame la vida, porque mejor me es la muerte que la vida, dice. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calavera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le diese de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calavera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la cabecera y se secó. Fíjese algo interesante aquí. Los vientos obedecen a Jehová. El mar obedece a Jehová. El pez obedece a Jehová. Y ahora el gusano obedece a Jehová. ¿Pero qué del siervo de Dios? ¿Qué de ti y de mí, hermano? ¿Estamos obedeciendo al llamado de Dios? Dice, y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor será para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calavera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calavera, en la cual no trabajaste tú, ni la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Qué paciencia tiene Dios con Jonás, ¿verdad? Aquí Jonás le dice, por tercera vez, quítame la vida. Mejor prefiero morir. Yo creo para este punto yo le hubiera dicho, bueno, Jonás, ¿de qué color quieres la tumba? ¿Quieres una cruz o quieres una piedra de mármol, de madera? ¿Cómo la quieres? Sí, porque como no tenemos la paciencia que Dios tiene, ¿verdad? Pero gracias a Dios que Él es paciente, que Él es bueno, lleno de misericordia, ¿verdad? Y de gracia. Y le es paciente y le da una lección a él. Y le dice,
¿verdad? Que por muchas cosas menos importantes. Él se preocupaba por una enramada, ¿verdad? Entonces, aquí la historia termina muy de repente, muy raro, ¿no les parece? ¿Verdad? Pero creo que Dios permite, ¿verdad?, que la historia termine así porque es un interrogatorio, no solo para Jonás, sino para cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer, ¿verdad?, con la compasión de Dios? ¿Qué vas a hacer con la compasión de Dios? ¿Verdad? Porque, ¿cuál es tu actitud hacia el mundo perdido? ¿Cuál es tu actitud hacia tus enemigos? ¿Es una actitud de indiferencia, de celo, de enojo, de coraje? No, hermano. Nuestra actitud debe ser diferente. Recibimos, ¿verdad?, gracia, por lo tanto debemos de dar gracia. Lo que recibimos de Dios debemos también dar compasión, así como se nos fue dada a nosotros. Así como Dios nos perdona, debemos de perdonar. Amén. Vamos a leer en Mateo 28, 19, 20, porque a veces pensamos, bueno, yo fui llamado para esta otra cosa, o yo quiero hacer esta otra cosa. Yo no fui llamado para el evangelismo. A mí el evangelismo, yo no me gusta hablar con la gente, no puedo, no sé qué decirles, no sé cómo compartir mi fe. Pero la verdad, hermanos, es que todos, una vez más, hemos sido llamados. Esta porción de la Biblia la conocemos mucho, ¿verdad?, como la gran comisión. En Mateo 28, versículo 19. Vamos ahí, si me la pueden poner ahí en el... Mateo 28, en el 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es un mandamiento, ¿verdad? Y no solo a los discípulos, como el pastor ya nos enseñó, ¿verdad?, en lecciones pasadas. Mateo 4, veamos, otra porción de la Biblia nos dice, Mateo 4, versículo 19, nos dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré, ¿qué? Pescadores de hombres. Otra escritura en Marcos 16, 15. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Aunque sean nuestros enemigos, ¿verdad? Porque a veces escogemos a los que nos tratan bien, a los que nos caen bien, pero aquí dice que debemos de predicar el evangelio a toda criatura. Nosotros no somos quien para decidir quién recibe y quién no recibe el evangelio, hermanos. Eso es Dios, ¿verdad? Juan 20, 21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo, ¿qué? Os envío. Está claro el mensaje, ¿verdad? Dios nos ha enviado, hermanos, a cada uno de nosotros. Y por último, esta escritura en Lucas 6, 46. Y esta está un poco fuerte, ¿verdad? Pero dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que te digo? ¿Cuántos aquí de nosotros decimos, Él es nuestro Señor? Pregunta, ¿estamos haciendo la tarea que se nos ha encomendado? Cuando yo enseñaba a los niños, yo les decía, ¿cuántos de ustedes van a la escuela? Y todos levantaban su mano y decía, ¿a cuántos les dan tarea? Pues sí, a todos, ¿verdad? ¿Y qué es lo primero que el maestro les pide al siguiente día cuando los ve? ¿Hiciste la tarea? ¿Qué creen ustedes que el Señor nos va a pedir? Posiblemente la tarea, ¿no? ¿Hiciste la tarea en la cual te encomendé?
El Señor viene pronto, hermanos, y esto es algo, un deber como creyentes, que una tarea que fue dada a todos, a cada uno de nosotros, no importa quién seas, grande o pequeño, todos tenemos esta tarea, este llamado de compartir. ¿Estás en obediencia a Dios? ¿Estás llevando a cabo la tarea? ¿Cuándo fue la última vez que compartiste el Evangelio con Andrés? ¿En el trabajo, en la escuela, en la tienda, mientras caminabas por la calle, por el parque? Yo espero que lleguemos a un punto en el cual no podemos pasar a alguien sin que el Espíritu Santo nos redarguya y nos diga: ¿por qué no le hablaste de Cristo? ¿Vivimos de esta manera, hermanos? No solo hemos recibido misericordia y gracia de Dios, sino que debemos demostrarla. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, el mandato del Señor sigue en pie para nosotros. Dios no cambia. Sigue en pie. ¿Qué vamos a hacer? ¿Obedeceremos? Así que en esta mañana espero que tomemos el ejemplo de Jonás. Jonás era un hombre de Dios que se le fue dada una tarea, desobedeció. Pero espero que nosotros podamos ver, ¿verdad?, que hay consecuencias y vivamos una vida en obediencia y en misión a Dios. Amén. Voy a pedirle al grupo de alabanza que pase, y mientras ellos pasan, si tienes algo de qué arrepentirte, no tiene que ser solamente esto, cualquier cosa. Si tú te has apartado del Señor en una área o en otra, Dios es bueno. La compasión, la gracia de Dios, Él no cambia, hermanos. Jonás oró a Dios y se arrepintió, y Dios lo escuchó. Dios te escucha en esta mañana, hermano, hermana. Tú que nos escuchas allá en línea, Dios es el mismo. Él te ama y quiere tener una relación íntima contigo. Si tú te has alejado de Él, acércate a Él. Si tú no tienes una relación con Él, Él te da esta oportunidad en esta mañana de que tú tengas esta relación con Dios. Él quiere estar contigo. Él quiere que tú le llegues a conocer. Amén. Todos hemos pecado. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Quizás tú dices: bueno, yo soy buena persona. Pero todos hemos pecado. Hemos quebrantado la ley de Dios. Los 10 mandamientos es la ley perfecta de Dios. Tu conciencia te delata, te dice que tú has roto esta ley de Dios. Y por eso es que estás apartado de Dios. Pero Dios quiere que vuelvas a casa. Dios quiere que vuelvas a sus caminos. Y si tú nunca lo has aceptado, Dios quiere que tú empieces ese caminar con Él. Amén. Pero tienes que arrepentirte, como lo hizo Jonás. Tienes que decirle: Señor, yo reconozco que soy pecador, he quebrado la ley. No quiero vivir una vida eterna sin ti. Y Dios es fiel para escucharte. Si este eres tú, habla con la persona que te dio este link. Si estás escuchando en línea, habla con la persona que te invitó. Pasa al frente, pastor va a orar por cada uno de nosotros. Dios es fiel, Dios es bueno para recibirte una vez más, así como lo hizo con Jonás. Dios les bendiga, hermanos. Espero que hemos aprendido algo. Espero que reconozcamos la importancia de este llamado y que volvamos a Él y digamos: heme aquí, Señor, envíame a mí. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Te invitamos que te pongas de pie con nosotros y vamos a reflexionar en la bondad de Dios y dile: Señor, gracias porque has sido tan bueno. Y existir. Te adoramos, Señor. En tus manos está. Desde el momento que despierto hasta el amanecer,
yo cantaré de la bondad de Dios. Te amo, Dios, tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento que despierto hasta el amanecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, y con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Amo tu voz, y me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre, como amigo fiel, mi vida está la bondad de Dios. Me sigue tu bondad, me sigue tu bondad. Me sigue tu bondad, me sigue tu bondad. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Me sigue tu bondad, me sigue tu bondad. Me sigue tu bondad, me sigue tu bondad, Señor. Me sigue tu bondad, me sigue tu bondad. Oh, me sigue tu bondad, me sigue tu bondad, Señor. Me sigue tu bondad, me sigue tu bondad. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Me sigue tu bondad, me sigue tu bondad. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Dígaselo en mi vida. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, y con mi ser, con cada aliento, sí, Señor, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Señor, te alabamos. Señor, solo tú puedes volvernos a ti, porque es tu gracia, es tu misericordia. Como hemos oído en tu palabra esta mañana, tú eres tan misericordioso y tan grande en tu gracia, Señor, que aún las cosas que nosotros hacemos mal, aún en nuestra desobediencia,
Vemos cómo estos marineros temieron tu nombre. Señor, no permitas que sea nuestra desobediencia, Señor, que tú usas, pero si es necesario sabemos que lo harás, porque eres un Dios grande de compasión. No debería yo tener compasión, dijiste, Señor, de aquellos que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Y ahí nosotros un día estuvimos, Señor. Pero por tu gran misericordia tú nos alcanzaste. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que esta palabra, Señor, traiga cambios a nuestra vida. Si hemos sido Jonases, si hemos sido aquellos que estamos tan enredados en nuestra propia vida cotidiana y hemos olvidado, Señor, que tú tienes compasión de aquellos que no te conocen, aquellos que no han temido tu nombre. Vuélvenos a ti, Señor. Vuélvenos a ti. Sánanos. Danos, Señor, un aliento nuevo, que por medio de tu Espíritu que nos has dado, Señor, podamos ser vivificados en la misión que nos has dado. ¿Cuántos aquellos a nuestro alrededor te necesitan? Y te pedimos, Señor, que tu palabra, que siempre nos trae vida, esta mañana sea un llamado a cada uno de nosotros. Que nuestra vida, Señor, tú la has salvado con un propósito, para usarnos, Señor, para alcanzar a aquellos que no te conocen. No te podemos decir Señor, Señor, y no hacer lo que nos llamas, porque sabemos que muchos dirán en aquel día, Señor, y tú les dirás, mas yo no os conozco. Gracias, Señor, porque este día tenemos el testimonio de tu Espíritu dentro de nosotros, que es lo que tú nos has dado para saber que somos tuyos. Dice tu palabra que es tu Espíritu dentro de nosotros que testifica que somos tus hijos. Ahora ayúdanos para vivir como hijos, Señor, en tu misión hacia todo el mundo, en el nombre de Jesús.